Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Bueno, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia, este programa dominical dos domingos, que desde hai 73 anos estamos ao aire. Ora, desde CX12 Radio Oriental. Está comigo Ana Lorenzo, temos un tempo soleado, 14 grados agora, 24, vai a ser a 1 da tarde. Temos un tempo soleado, pero parece ser que a primavera é durante o día, porque cando chega a noite hai que prender a estufa. Ah, eso sí, eso sí. Pero vamos a alegrarlos con música. É certo que os galegos sempre oscilamos en cuestión da autoestima. Imos dende a máxima consideración ao desprecio máis absoluto. Pero valoramos o feito na casa, sobre todo nas cousas de comer. Todos recordamos as comidas inigualables que facían as nosas nais e as nosas avoas. Ao arredor desto, venos a memoria aquela cea na que un rapaciño da aldea, diante de un neno da capital, que se lavaba de que a él o trouxo de París a cigüeña, respondiu entristecido, pois a nós, como somos pobres, fixéronos na casa. Naturalmente, amigos, esta anécdota é de outros tempos, cando todo se facía na casa, zocos, medias, cuncas, tallos, mesas, chineros, e por iso todo o que se mercaba fora gozaba de máis prestixio. Era o pantrigo frente á broa ou o centeno. É dicir, que o neno, feito na casa, cargaba desde cativo co sentimento de inferioridade. Sin embargo, non aplicamos o mesmo baremo á nosa lingua, nin á nosa dignidade como pobo, inda a pesares do menosprecio alleo. Abonda con ler textos de Góngora, de Quevedo ou de Mesonero Ramos, entre outros moitos. Pero sempre hai un pero. A parte dos textos de Emilia Pardo Bazán ou de Valle Inclán, temos en España unha ampla nómina actual de escritores incapaces de redactar un artigo ou escribir un libro en castelán sen o emprego de media docena de palabras que son galegas. A pesar de todo isto, se me permiten a brincadeira, hai un coro musical dirixido dende Vigo cuya directora prefiere o inglés, pero tamén temos políticos nomeados polo pobo presto sempre a alinearse cos detractores de todas as linguas que non leven a marca do imperio. A pesar de todo eso, de todo ese disque e disque da nosa lingua, o poder é noso. Vele aí unha pequena mostra. Paula Carballeira, Premio Nacional de Teatro. Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía. Jaillona Camborda, Concha de Ouro en San Sebastián. Todas españolas. Todas. Pero en lingua galega. Unha matriz inesgotable de obras de arte, como nos enseñou Castelao. E nós desde aquí dicimos parabéns, señoras, porque pesa todo. Camiñamos.
nunha pequena vila atopei un día o corazón novo dunha rapaciña. Tiña 15 anos, chamabanlle María. Tiña a alma chea de soños e leticias. Vina no traballo, sempre chea de vida, na medrar co tempo, tamén co tempo, vin como se perdía. Rapaciña no barro cheo de frescura, esperanza da vida futura. Despertar de muller que fuxe da neneza, garda dos costumes, ponte da xebreza. Rapaciña no te perdas. Rapaciña no te perdas. Chorei a miña perda, chorei porque a quería, chorei porque era boa, tamén chorei porque ela foi miña. Nunha pequena vila atopei un día o corazón novo dunha rapaciña. Rapaciña nova, roxel de frescura, esperanza da vida futura. Despertar de muller que fuxe da neneza, garda dos costumes, ponte da xebreza. Rapaciña no te perdas. Rapaciña no te perdas. Esta canción é dedicada para unha mociña de San Martiño do Porto. No meu cantar feito hoxe pregaria, gardo a esperanza de moitas futuras. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de La Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561 esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia
de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, vamos a falar este domingo de bares e cafés de Montevideo. Bares e cafés de Montevideo son esos negocios que se perden por la xeografía asimétrica de ciudades grandes como Buenos Aires ou Montevideo, coas súas luces, coas súas penumbras, cos seus clientes. Porque os bares son como templos, donde hai un espírito especial, un proyectarse, un ir máis alá, donde se rescatan moitas cousas, donde amistades que se van consolidando hasta amores que se estrenan. Os bares e cafés de Montevideo solo estimulan, senón que axudan, auspician e hasta corrixen. O bar é como unha familia, é alegre ou triste, de acordo á xente que o frecuencia, pero tamén sabe a bohemia. Foron e serán sempre condensadores sociales. Estou lendo estes días un libro, grazas á amabilidade da miña compañeira Ana Lorenzo, un libro titulado Personajes y tertulias en cafés y bares de Montevideo, publicado por Planeta fai 4 anos, cuyo autor é Juan Antonio Varese, escribano, periodista, historiador, e autor de un novo libro que acaba de editar co título de Cafés montevideanos con historia. Juan Antonio Varese, moi bons días. Muy buenos días. Qué linda recepción. Y qué captación del espíritu del café. Me gustó, de amores que comienzan, historias que empiezan. Muy lindo, muy lindo. Varese, falar de bares é falar tamén de camareros e donos, de xente galega, verdad? Es cierto. Gracias a los gallegos, fundamentalmente gallegos, que han venido al Uruguay, se pudo mantener durante mucho tiempo, y se mantiene de alguna forma hasta el día de hoy, ese espíritu tradicional del café. Porque es muy lindo ir a un café, es muy lindo ir como cliente, pero es muy sacrificado ser el dueño o, por supuesto, también los mozos o los empleados que trabajan. Y ahí, en algunos pasajes del nuevo libro, de ambos libros, de Personajes y tertulias, y ahora de Cafés montevideanos con historias, siempre pongo el acento en el espíritu sacrificado de los gallegos que vinieron, muchos con una mano atrás y otra adelante, perdonen la expresión, pero era muy común decirlo, con una mano atrás y con otra adelante, y con esfuerzo, con sacrificio, arrancando prácticamente sin dormir, cumpliendo horarios de 17, 18 horas por día, lograron poco a poco ir juntando peso sobre peso hasta terminar muchas veces comprando el establecimiento, comprando el café, pero no por eso se tiraron a la Bartola, digamos, o no por eso se abandonaron, sino que, aunque dueños, siguieron prácticamente cumpliendo los mismos horarios, los mismos sacrificios, durmiendo a veces en los propios locales o en unas piezas arriba. Entonces, este libro es un homenaje también, y lo digo en varios pasajes, a muchos de los esforzados, a la gran mayoría de los esforzados gallegos. Claro, hai moitos bares, incluso condenanos os nombres, non? Porque Bar Outes, Bar Tasende, Barrio Bo, Zunfelden e, sobre todo, Tupinambá. Vamos a falar do Tupinambá, pero quero que me conten un pouquiño, algo leín sobre este home, un tal Domínguez, que foi prácticamente o creador de moitísimos bares en Montevideo, non? Sí. Porque una vez que una vez que daban el paso adelante y lograban tener un café, ahí, aunque seguían trabajando con ímpetu, pero también tenían una mentalidad de que había que ir más adelante, había que abrir otros cafés, se asociaban con amigos, con socios, con parientes, muchas veces con primos, y bueno, iban teniendo y abriendo un café atrás del otro muchas veces. Fáleme Algunos seguían seguían trabajando sobre el mostrador, pero a la vez otros tantos que habían logrado ya dar un paso adelante,
pasaban a regentearlos bien, a cuidarlos, a atenderlos y a tener 3 o 4. Hai un nome, un galego nacido en Panxón, en Pontevedra, Francisco San Román, que foi chamado o emperador dos cafeteiros, verdad? Dos cafeteros. Bueno, realmente es un caso especial y en ambos libros le dedico sendos capítulos. Porque los hermanos, eran 2, Severino y Francisco San Román, eran igualmente trabajadores, ahora voy a hablar un poco más de ellos, igualmente trabajadores y sacrificados. Pero uno tenía un espíritu bohemio y el otro tenía un espíritu de empresario. Llegan estos hermanos, salen de una Galicia en un momento muy difícil, allá por el año 1870 y pico, y recalan un tiempo en Brasil. Y en Brasil, en la zona de San Pablo, trabajan en una cafetería y en la producción de café, y entonces dominan los secretos del café. Llegan a Uruguay y siendo jóvenes, uno teniendo 24 años y el otro 18, abren un café llamado el Polo Bamba. Increíble, porque fue un café extraordinario, fue el centro de la bohemia, el centro de la cultura, el centro de la vida artística montevideana, porque en esos momentos, como no habían otro tipo de diversiones, los lugares de encuentro de la gente eran los cafés, no había otro sitio para ir. Entonces el Polo Bamba, abierto por ambos hermanos, Severino y Francisco San Román, repito, uno con 24 y el otro con 18 años, en muy poco tiempo se transforma en una expresión que tú mencionaste muy bien, en un templo, de la cultura, en un lugar de encuentros. Y entonces empezó a venir la gente y a llegar pero acá a poco se ve la diferencia de espíritu o de carácter entre ambos hermanos. Mientras que Severino, el mayor, era generoso, muchas veces le importaba quedarse a conversar con los clientes y meterse en conversaciones y discusiones. Su hermano Francisco, que era más joven, pero parece mentira, con un criterio más de empresario, un criterio más de ir adelante, decide abrirse y 4 años después abre por sí mismo el extraordinario y más maravilloso café que tuvo Montevideo, que fue el café Al Tupinambá. Hubo personaxes, verdad, que se centraban ali, como Florencio Sánchez, o mismo Carlos Gardel, e incluso un literato galego, Eduardo Dieste, tamén era cliente de Tupinambá, ¿no? El Tupinambá era cliente, todo el mundo que tuviera alguna aspiración de algo era cliente del Tupinambá. El Tupinambá estaba ubicado frente al Teatro Solís, sobre la calle Buenos Aires, frente por frente al Teatro Solís. Después de unos años, abre también, alquila el local de la esquina y el Tupinambá no solo daba sobre la calle Buenos Aires, sino también sobre la esquina mirando la Plaza Independencia. Y se transforma en poco tiempo en el reducto más importante que teníamos. Todo el mundo que quería encontrar a alguien iba al Tupinambá. Y ahí, como tú dices, estaban los poetas, estaba Florencio Sánchez, estaban los escritores de nota, estaban los actores y actrices que venían al Teatro Solís a actuar, la gente que iba al teatro a la salida iba al Tupinambá a conversar, también iban los pintores, iban los artistas, iban los toreros, había una mesa de toreros en tiempos que se... todo el mundo que quería discutir y quería pasar un rato decía, me voy al Tupinambá a pasar la tarde, porque uno pedía un café en esos tiempos y le duraba toda la tarde, porque lo que importaba era el diálogo. Sí. A veces pedía 2, hay gente que se pedía hasta terminaba tomando 20 cafés por día, pero otros con uno solo lo hacían durar toda la tarde porque iban, aprendían, se divertían, conversaban, veían los chismes nuevos que había, en fin,
todo Montevideo pasaba por el Tupinambá. Vostè conta no libro... Sí, vostè conta no libro unha cousa curiosísima, que había no Tupinambá, había un busto de Voltaire, que era un gran bebedor de café, verdad? Sí. Que foi posto tamén polos fundadores aí. Se le rendía homenaje a Voltaire, que... Era un gran tomador de café. Claro, tradicionalmente se decía que Voltaire era el que había inundado el café, los boliches de Francia, y él no podía conversar de nada si no tenía una taza de café adelante. Creo que tenía bastantes razones. Claro, la verdad que sí, porque el café estimula, claro. abre el entusiasmo, a uno lo predispone al diálogo y también lo dispone a discutir. Sí, claro, claro. Bueno, Juan Antonio, cando puxemos a promoción desta entrevista que estamos celebrando con vostede, chegou a oídos de xente que vive en Galicia, que vive en España. Entre elas, unha sobrinha neta do fundador do Bar Tasende, que se chama Silvia Tasende, que creo que se comunicou con vostede tamén, non? Sí, se comunicó conmigo. Pero antes yo quiero contar una anécdota muy linda que me parece muy importante respecto del Tupinambá. A ver. Y es mi amistad con una periodista gallega, María Villar, que hace unos 7 años me escribe o 6 años me escribe por internet comentándome que había visitado una tumba en Nigrán. Ajá. En la localidad de Negrán, ¿no? Sí, en Pontevedra, sí. En Pontevedra. Y habían encontrado una tumba grandísima con un letrero que decía Francisco San Román. Entonces ella, como mujer curiosa, era una joven en ese momento periodista que escribía en Faro de Vigo, decide rastrear la historia y entonces empieza a investigar el apellido San Román, se comunica conmigo por internet, por correo electrónico, y juntos desarrollamos una investigación sobre la historia del Tupinambá, sobre la vida de Francisco San Román, y cada uno iba encontrando cosas. Ella encontraba fotos y elementos en diarios de Galicia, y yo encontraba elementos en la prensa montevideana. Y así fue que yo pude redactar para una revista, Carta de España, un artículo que se llamaba Francisco San Román, el rey de los cafeteros, y ella de su parte en Faro de Vigo publicó un hermoso y extraordinario artículo que yo en parte cito ahora en este libro, ¿no? Quiero rendirle un homenaje a María Villar, que actualmente vive, creo que vive en Nigrán, y le acabo de enviar por correo un ejemplar para ella dedicado de este libro de Cafés Montevideanos con Historia, y también envié otro ejemplar sin dedicatoria en blanco para que ella lo lleve a la biblioteca de Nigrán, porque me parece muy importante que las localidades de España guarden registro, digamos, de personajes famosos, porque voy a seguir un poco diciendo esto. El Café Tupinambá, el segundo, porque se abrieron 2 cafés en Vidade. Uno de ellos, iba desde 18 de julio hasta San José, una cuadra entera de café. Y como si fuera poco, tenía una salida o una entrada por Julio Herrera y Oves. Una cosa impresionante en Montevideo. Ese café, que lo llamaban Palacio de Oriente, era el más lujoso que tuvo Sudamérica por muchísimos años. Juan Antonio, non se pode entender un boliche sin a presencia de un galego, ¿no? Claro, porque el boliche parece muy lindo, uno lo ve, pero es muy sacrificado. Claro. Hay negocios que uno está sentado, digamos, en un escritorio y tiene gente que... Pero en el boliche, el verdadero dueño del café, el que se preocupa, está al frente del mostrador. Muchas veces está en la caja, o muchas veces está de pie mirando y observando todos los detalles. Porque el cliente tiene que sentirse contento, tiene que estar a gusto.
y se necesita para eso la mirada de alguien que cuide los detalles. En todo negocio, en toda radio, en todo programa, por ejemplo, como este, todos los detalles son importantes, ¿verdad? Y bueno, lo mismo pasa en un café. Había que estar atento, había que estar con el ojo avisor, digamos, cuidando los detalles, que los mozos llevaran las cosas puntualmente. Y aguantando, aguantando, ¿no? Y aguantando. Aguantando. Y muchas veces, parados detrás de un mostrador, no con la comodidad de una butaca como un ejecutivo de esos que se queda sentado en una poltrona, sino parado mirando las cosas. Y bueno, y a veces pagaron con su salud. Yo me acuerdo de haber tenido un pariente político que tenía problemas, en fin, por estar siempre parado atrás del mostrador. Xa saliu da imprenta Cafés Montevideanos con Historia, Antonio? Sí, ya salió y está en todas las librerías. Es un libro que yo estoy fascinado cada vez que lo veo. Lo tengo acá entre mis manos. Tiene una tapa color café. Claro. Dice Cafés Montevideanos con Historia. Hay una foto del café en Polobamba, perdón, de la Giralda, y hay una taza de café puesta como cayéndose. Yo estoy seguro, y me gustaría escuchar la opinión de los lectores cuando vean esa taza de café como metida dentro de la foto. Ese fue un logro que tuvimos con la editorial Planeta, que es una editorial internacional, pero fundamentalmente española, y creo que este libro va a tener la fuerza y la cafeína que desprende del café. Juan Antonio, este libro pode chegar tamén ás librerías españolas? Porque Planeta é internacional. Sí, Planeta es internacional. Espero de alguna manera que llegue porque están los nombres de muchos españoles que pasaron, muchos de ellos, muchos quedaron y vivieron y dejaron su sangre en nuestra tierra, pero algunos regresaron a España, ¿no? Claro. Cumpliendo, digamos, el viejo sueño del inmigrante, que es regresar con dinero, o sea, habiendo hecho la América, como era una expresión que se decía en aquellos tiempos. Claro que sí. Juan Antonio, pois moitísimos éxitos aquí desde sempre en Galicia. Sabe que teña as portas abertas cando queira facer algún comentario sobre estes tan lindos, pero tamén a vez tan jocosos, verdad? Porque é a historia dun pueblo, é a historia de unha capital como pode ser Bos Aires ou Montevideo. Moitísimas gracias polo seu tempo, ¿Puedo decir un pequeño detalle último? A mí también, por otro lado, yo siempre estuve enamorado de Galicia, porque mi otro tema, el tema que yo he escrito, es sobre los barcos hundidos y sobre los faros. Y nunca olvido que en el año 2007 hicimos un recorrido por los faros españoles y fundamentalmente quedé prendado de la costa gallega, de la Costa de la Muerte y de la Torre de Hércules, que fue el primer faro importante de la humanidad. Así que un saludo especial a los gallegos, muchas gracias a ti por la oportunidad de llegar hasta ustedes, y un afectuoso saludo para Galicia y todos los galegos. Un abrazo, Juan Antonio, y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gallego, de nombre gallego, junta dinero y parece un doctor. Gallego, cabeza de hormiga, junta fatigas en el corazón. Polo mar abaixo vai unha troita de pé, corre que te chove, quen a poidera coller,
quen a poidera coller, quen a poidera coller, polo mar abaixo vai unha troita de pé. Gallego, cachila y sombrero, sos extranjero tanto como yo. Manolo, no te sientas solo, suda a su modo tu humilde sudor. Tua nai non o ten e teu pai non che o dá, e de donde che sai e do trai la la la, e do trai la la la, e do trai la la la. Tua nai non o ten e teu pai non che o dá. Gallego, duro compañero, no hay bolichero que cante mejor. Las rías que amor Rosalía cantan foliadas si son para vos. Polo mar abaixo vai unha troita de pé, corre que te chove, quen a poidera coller, quen a poidera coller, quen a poidera coller, polo mar abaixo vai unha troita de pé. Polo mar abaixo vai unha troita de pé, corre que te chove, quen a poidera coller, quen a poidera coller, quen a poidera coller. Polo mar abaixo vai unha troita de pé, polo mar abaixo vai unha troita de pé, corre que te chove, quen a poidera coller, quen a poidera coller, quen a poidera coller. Polo mar abaixo vai unha troita de pé, polo mar abaixo vai unha troita de pé, corre que te chove, quen a poidera coller. En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Bueno, amigos, estábamos escoitando a Cristina Fernández co tema de Citarrosa para Manolo, moi apropiado para esta entrevista que tuvemos con Juan Antonio Varese. Agora vamos a comentarlle algunha noticia que nos chega desde Galicia, sobre todo esta de cine. Galicia é cine. Trátase dun ciclo que leva producións galegas ao exterior, un programa que desenvolve a Secretaría Xeral da Emigración e que pretende achegar o cine galego de maior éxito aos centros galegos do mundo. Varios centros na Argentina, como o Centro Cultural España de Río Gallegos e o Centro de Cultura España de Córdoba, pero tamén centros doutros países como o Galego de Londres e a Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas, participan tamén desta primeira xeira do programa, no que poderán disfrutar de filmes de moito éxito como Cuñados, Matria, O que arde, A Esmorga e Ons. Bueno, quen di que o idioma non dá cartos, Ana? Eu
sorprendime con ¿Verdad? esta nova. Porque o galego achega 1.440 millóns de euros á economía de Galicia. Que lles parece? Por primeira vez, un informe do Consello da Cultura Galega repara no valor económico do galego. Trátase dun documento pioneiro que detalla a contribución da lingua ao conxunto da economía de Galicia. O impacto directo das actividades vinculadas ao galego ascende a 1.440 millóns de euros de valor engadido bruto e supón 27.700 postos de traballo a tempo completo. Que che parece? Vamos a falar de este galego, Íñigo Quintero, que sigue rompendo teitos. Por que rompe teitos este hombre? Un coruñés. Un músico coruñés. A ver. Íñigo Quintero colócase como número 5 mundial de Spotify. Además, o seu tema Se non estás é número 1 en múltiples listas nacionais da plataforma, entre elas a española. Na plataforma TikTok xa son 934.000 publicacións as que teñen algún fragmento da súa música. Foi precisamente nesta última rede social onde explotou esta canción que se gravou hai un ano e que se fixo omnipresente nas últimas semanas. Varios influencers da moda empezaron a usala, viralizándose e acadando cotas de exposición inéditas nun artista deste nivel. Non, as novas da colectividade. Bueno, veña, vamos que as novas da colectividade. A ver se miras o guión. Domingo 22. A próxima actividade da colectividade que temos é esta gala da banda de gaitas Irmandade que se presenta na Sala Nelly Goitiño do Sodre o domingo 22, como dixemos, ás 20 horas. Participarán ás 19 horas. Ás 19, ás 7 da tarde. Sí, ás 7 da tarde. Domingo 22, ás 7 da tarde. Ademais da banda de gaitas, participarán os grupos de baile de todos os centros, nos encanta ver eso, e un invitado especial, o mestre gaiteiro galego Anxo Lorenzo. Con todo iso vamos a falar dentro de un pouquiño co seu director, da banda Irmandade, que está aquí con nós, Carlitos González, que celebrando os 20 anos desta banda. Celebrando os 20 anos da banda de gaitas. Eso no tocante á colectividade, no tocante ao patronato, o vindeiro venres, este venres 20, temos o que é o lunch aniversario, celebrando os 59 anos do patronato. Unha data para o encontro de socios, de amigos, pero tamén unha data para homenaxear o que é a actividade desta institución que dende hai 59 anos está traballando a prol da cultura de Galicia, a prol da difusión e da promoción da cultura de Galicia. Así que, venres 20 ás 7 da tarde, esta celebración... Hai tickets aí? Non o sei. Que consulten. Quedaban poucos, non sei se hai tickets, sí, que consulten polo teléfono do patronato 2908 0673. Agora sí, música. Agora sí. Agora música. Cando era na máis que vento e fume dado vento, sen sempre un alma pura, un sentimento de rousas e de estrelas, primavera. Uns anos despois o céu inferno de un bosco escomenzado a abrirse a vida. Dixeron un veneno: a vida che moi dura, moi sofrida, despois da primavera ven o inverno. Vento, 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 agora pola terra camiñando, loitando coa vida en contra da vida. Non olle máis que pranto e xiada,
Ninguén me dice nada, ninguén me dice nada, ninguén me dice nada, dice nada, dice nada. Vou andando silandeiro pola chaga compartida, porque non me din nada, porque non me din nada, ninguén me dice nada, ninguén me dice nada, ninguén me dice El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre, atendido por la familia Cousillas, desde Galicia para todo Montevideo, en 25 de mayo 561 esquina Bartolomé Mitre, teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, tal e como comentaba Ana, o día domingo, vindeiro domingo, ás 7 da tarde, domingo 22 de outubro, na sala Nelly Goutiño, actuará, fará un concerto a banda de gaitas Irmandade. Visita o noso programa o seu director Carlos González. Que tal, Carlitos? ¿Qué tal? Buenos días para usted y para toda la audiencia y gracias por permitirme estar acá nuevamente. Bueno, fixestes unha xira por Galicia con moito éxito, ¿no? Sí, realmente fue un sueño, la verdad, porque... Bueno, fue una semana agotadora porque era todos los días una actuación, pero que se disfrutó, creo que a full. Realmente yo tuve la suerte de viajar muchas veces a Galicia, pero disfrutarla como esta vez creo que no hubo. Primero por ir con el grupo con el que dirijo a tocar a la misma tierra de Galicia, ir con mi familia, con mi hija y con mi señora, que también son parte del grupo. Y después tocar en la tierra donde nació mi padre, que creo que eso fue muy emotivo para mí y bueno, y para muchos que tenemos también en Bayona, en Nigrano, en Gondomar. Inclusive nos acompañó el presidente de la institución, Juan Valverde, y bueno, creo que fue algo muy emotivo y muy importante. Carlitos, en estas xiras sempre se aprende algo, ¿verdad? Sempre se trae un conocimiento novo. Exactamente, sí, siempre, a ver, cada viaje a Galicia sirve para traer material, para traer partes para gaita, para percusión y aprender obviamente de los grupos que ves y realmente mismos contactos, también quedarnos con contactos con mucha gente de allá, que creo que eso es aparte digo, bueno, de haber tocado en Galicia, creo que fue lo más importante de todo. ¿Cómo recibió a xente, Carlitos? Bueno, creo que un poco sorprendida también, porque Uruguay, un país tan chico, que quizás allá conocen más a lo que es Argentina, y bueno, y ver una banda con bastante integrantes. De hecho, lo que yo siempre le decía a todos mis compañeros, que creo que a nivel musical no estamos muy lejos, al menos de los grupos que vimos, estábamos muy parejos.
Es decir, no pasamos vergüenza, como se dice, ¿no? La idea era un poco esa, de demostrar que se pueden hacer las cosas bien. Y bueno, eso nos hicieron sentir en todos lados que estuvimos, inclusive actuando con algunos, con ellos mismos. En el caso de Carballo, de haber tocado tipo una ruada con toda la gente de los grupos, haber hecho una foliada luego. Y bueno, eso creo que Fuiste recibidos incluso por las autoridades, ¿no? Sí, en todos lados nos ha recibido siempre, bueno, el alcalde hemos traído regalos, recuerdos, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, en Carballo especialmente nos recibió el alcalde en el mismo consejo de Carballo, y la verdad que más palabras que agradecimiento para todos porque nos han tratado genial, la verdad, fue una experiencia increíble. Bueno, fálame deste concerto que vamos a ter o próximo domingo a 7 da tarde na sala Nelly Gotiño. Bueno, esto es el broche final a nuestro festejo de los 20 años. Es un espectáculo basado en los 20 años de la banda, donde vamos a estar los actuales integrantes de la banda junto con también ex integrantes. Y hay un gaiteiro, ¿no?, que ven de Galicia. Sí, bueno, eso fue una tratativa que tuvimos con la Junta de Galicia, que por suerte llegó a buen puerto, que es Anjo Lorenzo, que es uno de los gaiteros más prestigiosos que hay en Galicia, junto con otro como Carlos Núñez. Y bueno, tenemos la suerte que nos va a acompañar en este festejo. Va a ser un pequeño show. También aprovecho para pasar la información el jueves que viene, el jueves 19, a las 19 horas en Valle Meñor va a dar una masterclass, que es abierto para todo público, el que quiera ir, es entrada libre obviamente. Y bueno, esto nos vino como la frutilla de la torta, ¿no? Tener con nosotros un gaitero del prestigio de Anjo Lorenzo realmente es muy, muy importante. Pero bueno, aparte de Anjo también van a ver, como decían hoy, pareja de todos los centros que nos van a acompañar para determinados bailes. También va a estar la banda de gaitas Huestia Asturiana, de Centro Asturiano y Casa de Asturias, que es una banda que nos formamos, siempre estamos continuamente tocando juntos, y bueno, no podían faltar. Y bueno, creo que va a ser un espectáculo bastante variado y muy entretenido. Pero ademais hai algo importante, que é unha forma de axudar a esta xente xoven que está salindo, que está levando por todo o Uruguai e incluso a Galicia a nosa enxebreza, a nosa música, e sobre todo aquilo que ten que ver coa música en Galicia. As entradas poden vostedes conseguilas en Hábitat, en Red Pagos ou mesmo na boletería aí, ¿no? Sí, es por todo lo que es Ticantel, que puede ser Hábitat, Red Pago, o la boletería mismo de la sala, y van desde 300 a 500 pesos, o sea que son entradas muy populares. La idea es compartir con todos un poco los festejos de estos 20 años, pero un poco es la excusa para juntarnos y hacer algo en conjunto que es como debería de ser, que estar todos unidos festejando lo que es Galicia. El Carrito, na banda do Ejército tamén hai agora a gaita, ¿no? Sí, bueno, de hecho una integrante de Irmandades era la ex directora, ella ahora está jubilada, pero tenemos dos compañeros que tocan conmigo, de hecho, en lo que es Acá Galicia y Centro Pontevedrés, que tocan en el Ejército. Esto ya hace unos, capaz que 7 años que tiene gaitas gallegas la banda de la Armada. Y bueno, es una forma también de poder difundir un poco lo que es también la gaita gallega, que se adapta en sí, lo que yo siempre digo, con cualquier música. Digo, no es solo para lo tradicional, que hay mucha gente que piensa que la gaita gallega se asocia solo con muñeiras y jota, y no, digo, se puede adaptar para lo que sea. Bueno, é realmente unha obligación moral, axudar acercarse a este concerto, axudando de alguna maneira tamén a banda de gaitas Irmandade, que está sendo moi conocida tamén aquí en Uruguai, porque actuades en varios sitios, ¿verdad? Bueno, sí, justamente un poco el motivo de invitar a gente de todos los centros era por eso. Nosotros también hemos participado en prácticamente todos los eventos de la colectividad gallega, y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo si Dios quiere, como en el interior del país, y bueno, creo que es una linda excusa para juntarnos nuevamente y armar algo en conjunto con toda la gente de todos los centros. Vai ser un concerto único, ¿no? O sea, sí. Ese día, 7 da tarde, o domingo, el próximo domingo a 7 da tarde. Domingo a las 7 da tarde en la sala Nelly Goitiño el Sodre.
No va a ser muy largo tampoco, porque a veces que la gente, si es un poco extenso, va a ser, creo que lo justo. ¿Cómo están las entradas, Carlitos? Venimos bien, pero bueno, ahora calculamos que esta semana, que es la recta final, se van a vender más, pero bueno, por eso invitamos a todos, el que quiera pasar un momento de disfrutar de música gallega tradicional y no tradicional, porque Ancho también tiene su estilo de música. Creo que va a estar una linda oportunidad. Como crees que vos apoya a colectividade, os centros, as institucións? No, creo que sí, que siempre, a ver, digo, tengo yo amigos de todos los centros que siempre me dicen, ya tengo la entrada, ya saqué, le voy a decir a fulanito. Creo que en eso siempre hay apoyo a toda la colectividad, que es como debería ser, ¿no? Carlitos, a banda Irmandade pertenece a toda a colectividade? No, pertenecemos a Valle Miñor, pero siempre estamos dispuestos, a la orden de cualquier lado que nos hemos tocado. Hemos hecho festivales en Centro Gallego, hemos tocado en Casa Galicia, hemos tocado en todos lados, mismo en el Patronato, alguna vez hemos ido también. Pertenecemos al Centro Valle Miñor, pero tocamos para todo el que nos pida y que nos llame. Pudiendo no tenemos ningún problema. Bueno, pois solo nos queda desexarvos moito éxito e pedirlle a xente que colabore con vos, porque estades facendo unha obra que realmente é importantísimo. Se por un lado temos o patronato e por outro lado temos coa cultura, tamén temos a música, que tamén é cultura. Así que xa saben, o 22 de outubro na Sala Nelly Goitiño, Ana xa está a expectativa de que está ilusionada con acercarse, vai Irela máis Francis a vervos, e despois van nos comentar aquí como saliu todo eso. No. Carliños, unha vez máis, moitísimas gracias. Vas nos tocar unha peza? Sí, cómo no. Bueno, espere, pues, ya que se vai preparar Carliños, aí está a gaita, aí está Carliños. Ahora, sí, escoiten esta, que, unha muñeira? Unha muñeira, pois claro que sí. Vamos alá, Carlos. Maravillosa esta actuación en vivo aquí, Carlitos González, director da banda de gaitas Irmandade, que o próximo domingo vai a dar un concerto aí na Sala Nelly Goitiño. As entradas, xa saben, están esperando por vostede para acudir a esta cita coa nosa música. Gracias, Carlos, unha vez máis. Ana, fálame do 59 aniversario. Sí, esa é a próxima actividade que temos, que é o vindeiro venres, pero xa hai actividades programadas para novembro e aínda para decembro. As actividades este ano van a ser moitas. No mes de novembro teremos a presentación do libro de Antonio Ladra, que estivo aquí na nosa audición co seu libro, co seu último libro, Vidas en Rojo e Negro, acerca do que foi a historia da súa familia, os seus pais. Comeza cos seus avós, o seu pai e os irmáns do seu pai. Un libro moi interesante do que estivo falando aquí na nosa audición e que o día 9 de novembro vai ser presentado no Patronato. Contaremos ali coa presencia de Antonio Ladra para falar deste libro deste duro, libro, un libro duro. E falar un pouquiño tamén do que foi esa, digamos, que ese contexto no que se desenvolve esta peripecia da súa familia. Tamén no mes de novembro imos ter as dúas presentacións do grupo de teatro, que nesta oportunidade non ten unha dirección, imos ver como sai a cousa. Hai unha dirección colectiva de todo o grupo,
pero vaise presentar os días 18 e os días 25 de novembro no patronato. Son dous sábados. Son día sábado, polo tanto vai ser a unha hora máis cedo, máis temprano, porque, bueno, o ser sábado non interfire o tema do traballo, entón podemos reunirnos un pouquiño máis cedo, que é o que pide a xente, non sair de noite, así que vai ser sobre as 6 da tarde. Esas son as dúas actividades para novembro, polo de agora, pero aínda pode aparecer outra, porque temos moitas cousas por diante. Pendiente como o Día da Poesía, non? Eso para decembro. Xa para decembro xa estánse a preparar as actividades habituais, como son algúns presentacións finais de ano dos obradoiros, pero tamén o Día da Poesía Galega, que instituíu o patronato no mes de decembro para homenaxear a un poeta contemporáneo, e tamén unha actividade de contacontos. O Obradoiro de Contacontos é outro dos grupos que tamén gustan moito a xente, que asiste moita xente aos espectáculos de contos, de maneira que tamén para o mes de decembro xa se está preparando. Maribel ten xa un candidato para nomealo para o Día da Poesía. Supoño que sí. Supoño que a estas alturas... Un paxariño díxome que ela xa tiña un candidato para o Día da Poesía. Pois así debe ser, porque xa estamos promediando o mes de outubro, así que xa para decembro terán que ter algo en vista. Me gusta o candidato porque está moi ligado á nosa terra de Soneira e que Bergantiños, Mira ti, pois sabes máis bueno, pero que temos agora, primeiro é o viernes, non? Sí. Este venres. Por iso, temos unha chea de actividades aínda para o resto do ano, pero o próximo que temos, o vindeiro, é isto do lancha aniversario e a celebración dos 59 anos do patronato. Non sei se tempo para un tema musical. Temos un tema que podemos pasar antes de irnos. Escoitamos entonces un tema musical antes de irnos. Vamos alá. Bueno, amigos, esperámoslos a todos o vindeiro domingo ás 9 da mañán detrás do outro lado do micrófono, Aquí vamos a estar, como todos os domingos, ás 9 da mañán, en Sempre en Galicia. Siga a música. Ata o domingo.